Hola, recibe una dulce bienvenida a mi canal y espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad quiero compartir contigo una herramienta que te puede ser muy útil si estás pensando en iniciar un emprendimiento gastronómico y no sabes cómo calcular de manera rápida y sencilla el costo de tus recetas ni el precio de venta para tus productos. Si es así, entonces te invito a que te quedes a ver este video tutorial donde te enseño paso a paso cómo usar esta herramienta que puede ser de tu interés. La herramienta que vamos a utilizar es una aplicación para calcular costos de recetas y la podemos descargar de forma gratuita. Si tienes un dispositivo Android, vas a descargar desde Google Play la aplicación Cálculo Receta, y si tienes un iPhone, vas a descargar la aplicación llamada Flavor Control. Una vez que hemos instalado la aplicación, el primer paso que vamos a hacer es crear los ingredientes. Le vamos a dar clic a la opción Ingredientes y comenzamos a ingresar una lista de productos o insumos que utilizamos normalmente en nuestras recetas. En este caso, por ejemplo, voy a comenzar a ingresar mantequilla y por defecto la medida siempre está en gramos. Sin embargo, hay otras opciones de medida que puedes cambiar si es necesario, pero en este caso la mantequilla la vamos a dejar en gramos. Luego colocamos la cantidad comprada del producto o podemos colocar la cantidad en gramos por kilo, que serían 1000 gramos. Seguidamente colocamos el precio del producto. Por ejemplo, para un kilo de mantequilla le vamos a colocar $3. Los precios para calcular los puedes colocar en la moneda local de tu país o estimarlos en dólares si lo ves conveniente. Continuamos ingresando el azúcar, colocamos la cantidad en gramos que tiene un kilo y el precio por kilo de azúcar. También podemos ingresar ingredientes por unidad, como en el caso de los huevos, limones, naranja, piña o cualquier producto o insumo que se utilice por pieza, como platos, bandejas, envases, entre otros. En el caso de los huevos, los podemos ingresar por pieza, colocando una unidad y el precio estimado por unidad. Los ingredientes líquidos, como por ejemplo esencia de vainilla, jugo o leche, la medida la vamos a colocar en mililitros. Voy a colocar en este caso 500 mililitros y el precio estimado para medio litro de vainilla voy a colocar $4. Es importante aclarar que los precios que estoy colocando no son precios reales, en su mayoría son precios estimados a la fecha que se realizó este video. Continuamos con el chocolate amargo, colocamos la cantidad en gramos y el precio por kilo de chocolate. Y así vamos a ir ingresando la lista de todos los ingredientes que utilizamos normalmente para elaborar cada una de nuestras recetas. Ahora vamos a ingresar el polvo para hornear y en este caso la presentación del producto es de 220 gramos y el costo es de $2.5. Como ven, no siempre se coloca el precio por kilo, sino también lo puedes colocar por la cantidad comprada del producto. También recuerda ingresar para calcular los costos todos aquellos insumos que se utilizan para envasar, presentar o decorar nuestros productos, como por ejemplo bolsas, cajas, envases, toppers, cintas, flores, etiquetas, entre otros. La medida en estos casos son generalmente en piezas o centímetros. Bueno, una vez que hemos ingresado la lista de ingredientes, podemos comenzar a crear nuestras recetas. Le vamos a dar clic a la opción Recetas. Colocamos el nombre de la receta, en este caso por ejemplo vamos a hacer un brownie. Luego vamos a buscar cada ingrediente y a colocar la cantidad exacta que se necesita para preparar esta receta. Ya agregamos 112 gramos de mantequilla, ahora de azúcar vamos a usar 150 gramos. Continuamos incorporando los ingredientes. Necesitamos para esta receta 3 huevos. De chocolate amargo vamos a utilizar 170 gramos y así vamos a ir incorporando cada ingrediente que se necesita para esta receta. Esta aplicación también nos permite modificar o borrar un ingrediente de la receta. Si por error se colocan 500 gramos, entonces para corregir le vamos a dar clic sobre el mismo ingrediente, ingresamos la cantidad correcta y le damos clic al botón Aceptar. Y así vamos a ir agregando cada una de las cantidades de ingredientes que necesitamos para hacer nuestra receta. Debemos chequear que estén todos los ingredientes, incluyendo los platos, envases o bandeja donde vamos a empacar y a ofrecer nuestro producto. Una vez que hemos creado la receta, vamos a pasar al tercer paso y vamos a calcular el costo y el precio de venta de nuestro producto.
Comenzamos por colocar el porcentaje de carga fabril, que se refiere al gasto que hacemos en materiales o servicios que son necesarios para la elaboración, como por ejemplo el gas, la electricidad, los productos o materiales de limpieza, entre otros. Para este ejemplo voy a colocar un 10% de carga fabril. Ahora el porcentaje de amortización se refiere a la depreciación de nuestros equipos que utilizamos para la producción, como por ejemplo hornos, batidoras, licuadoras y demás utensilios de cocina que se deterioran con el uso y el tiempo. Para este caso vamos a colocar también un 10%. Continuamos con el porcentaje de utilidad, que se refiere al margen de ganancia que deseamos obtener por nuestro producto, es decir, nuestra mano de obra. Para este ejercicio vamos a colocar un 35% de utilidad. El porcentaje de IVA lo vamos a colocar si vamos a ofrecer o a vender nuestro producto con el impuesto incluido. Para este ejercicio lo voy a dejar en 0. Si la receta que vamos a hacer la vamos a vender en porciones, aquí colocamos la cantidad y este brownie lo vamos a dividir en 8 porciones y finalmente le vamos a dar clic al botón calcular. Y como puedes ver, el costo base de esta receta de brownie sería de $5.73. La carga fabril es de 58 centavos, la amortización es de 0.63 centavos, la utilidad de un 35% es de $3.73 y el precio de venta del brownie por porción nos queda en $1.33. Es importante aclarar que el precio de venta de nuestros productos no solo va a depender de estos cálculos, sino también del precio de venta que éste tenga en el mercado. Adicionalmente, con esta aplicación también podemos imprimir el cálculo de los costos y precio de venta de nuestro producto, descargarlas en formato PDF y almacenarlas en nuestro dispositivo. También podemos compartir y enviarlo a algún contacto. Podemos comprobar que la receta que hemos calculado está en la aplicación, regresándonos al menú principal y nos aparecerá un resumen del cálculo de la receta. Ahora vamos a hacer otro ejemplo con otra receta y vamos a hacer unas galletas de chocolate. En este caso no necesitamos agregar más ingredientes, ya que con los que tenemos podemos crear la receta. Y así como en el ejemplo anterior, vamos a colocar el nombre de la receta y vamos a ir agregando los ingredientes con sus cantidades exactas. Y luego de crear la receta, vamos a calcular y a colocar los porcentajes de carga fabril, de amortización, de utilidad y la cantidad de porciones. Hacemos el proceso de cálculo y ahora si nos regresamos nuevamente a recetas, en el menú principal nos va a aparecer las dos recetas que hemos calculado. Bueno, mis amigos, si desean conocer más detalles sobre cómo elaborar una estructura de costo, les invito a visitar el canal Crónicas Gourmet y allí vas a encontrar un taller sobre estructura de costo para negocios gastronómicos. Si te gustó esta información, puedes regalarme un like y compartir con tus familiares y amigos. Gracias por visitar mi canal. Si eres nuevo, te invito a suscribirte. Déjame por favor tus comentarios y nos vemos hasta la próxima.